¿Me confirman, por favor, si logran ver la diapositiva? Sí se ve, doctor. Yo lo veo acá reducido, en chiquito. ¿Ustedes lo ven bien? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, entonces, ¿estamos completos? ¿Podemos empezar? ¿O falta alguien? Sí, doctor, ya podemos empezar. Perfecto. El día de hoy vamos a desarrollar semiología de cabeza y cuello. ¿Ya? Hemos iniciado el curso de semiología y en el curso nosotros tenemos que aplicar semiotecnia y para ello tenemos que ser ordenados, ¿no? Cuando examinamos un paciente. Desde la cabeza hasta los pies, por segmento. Entonces, si examinamos cabeza, también necesitamos tener un orden, ¿no? La cabeza se va a dividir en dos áreas importantes, la cara y el cráneo. Y ambos, muchas veces los pacientes lo hacen, estas áreas de forma muy personal, de interés muy personal, por la estética, por el trabajo, por diferentes motivos. Entonces, cuando nosotros vamos a examinar cabeza, tenemos que utilizar nuestros sentidos, nuestro tacto, nuestras manos, la inspección, nuestros ojos y los oídos también, ¿no? En la práctica, lo que más se utiliza es la inspección y la palpación. Infrecuentemente la percusión y casi nunca la auscultación. Sin embargo, hay situaciones en las cuales podemos realizarlo, ¿no? Cuando nosotros examinamos cabeza y vemos cara, debemos tener en cuenta la facie de la paciente. Si es una facie característica, no característica, si es simétrica o asimétrica. Y después de ello, tenemos el cuello, ¿no? Que también es una zona importante para poder explorarla, porque dentro del cuello hay partes superiores tanto del tubo digestivo como de la vía aérea. Y además encontramos también glándulas, a la tiroides y a la paratiroides. Si nosotros conocemos las características anatómicas de la cabeza y el cuello, esto va a facilitar el encontrar algunas alteraciones patológicas que no se encuentran en un paciente normal. Muchas veces desde el saque, desde la inspección, y otras veces palpando. ¿Qué cosa tiene la cabeza? ¿Dónde está situada? La cabeza es la parte más superior de nuestro cuerpo, ¿no? Y se va a unir al tronco a través del cuello. Muchos consideramos que la parte más importante de todo nuestro cuerpo es la cabeza, porque allí se aloja el órgano más importante que tenemos, el cerebro, y también nuestros órganos sensoriales, nuestra vista, nuestro oído, nuestro gusto, ¿no? Si nosotros nos referimos específicamente a la cabeza, si tienen una regla, pueden ustedes medir la altura de su cabeza, desde el vértice que tienen en la parte superior de la cabeza hasta el mentón, debe medir en promedio entre 18 a 20 centímetros. El cráneo, desde el punto de vista óseo, está constituido por huesos impares como el frontal, el occipital, el etmoides y el esfenoides, y también por huesos pares como el temporal y el parietal. Todos
estos huesos están unidos por suturas. A su vez, la cara también tiene huesos impares, como la mandíbula, por ejemplo, ¿no? Como la mandíbula y el vómer. Y huesos pares como los nasales, los lacrimales, el maxilar superior, el palatino, el arco cigomático y el corneta nasal inferior. Cuando nosotros vemos a un paciente, vamos a ver que no todos los cráneos son iguales. Va a variar la forma del cráneo, el tamaño del cráneo, y eso va a depender del tipo de persona que estamos evaluando y sus características anatómicas. Pero muchas veces podemos darnos cuenta que hay anomalías, ¿no?, en el cráneo. Y, por ejemplo, podemos ver un cráneo dólicocéfalo cuando el diámetro antero-posterior es mucho más pronunciado que el diámetro transverso, ¿no? Y se produce cuando las suturas se cierran antes de lo previsto. O sea, tenemos un cráneo como si fuera una especie de cápsula. Es más alargado. De otra forma, también tenemos otro tipo de cráneo que es el braquicéfalo, en donde el diámetro transverso es mayor que el anteroposterior. Y el normal, que es el mesocéfalo, ¿no? Y para hallar nosotros estos diámetros y determinar objetivamente si es normal o tiene las características de los que estamos hablando anteriormente, utilizamos un índice, el índice cefálico, que está dado por el cociente entre el diámetro transverso y el diámetro anteroposterior multiplicado por 100. Si este diámetro se sitúa entre 75 a 79, hablamos de mesocefalia. Si es menor de 75, estamos hablando de dolicocefalia. Y si es mayor a 79, es un cráneo braquicéfalo, ¿ya? Así como podemos ver y podemos dividir a los cráneos en diferentes características de acuerdo a estos índices, también nosotros podemos catalogar de acuerdo a su tamaño, ¿no? Y por ejemplo, cuando el tamaño de la cabeza no guarda proporción con el resto del cuerpo, hablamos de macrocefalia, ¿no? Hablamos de macrocefalia. Bajen la voz. Hablamos de macrocefalia, ¿no? ¿Y dónde observamos esta macrocefalia? Es más frecuente verlos en niños, en los recién nacidos, en los cuales hay acúmulo de líquido cefalorraquídeo y entonces presentan hidrocefalia, ¿no? Y eso hace crecer la cabeza del niño porque las suturas no están aún cerradas. Y en los adultos los podemos ver en la enfermedad de Payet. Y en el sentido opuesto, ¿qué tenemos? La microcefalia, un cráneo pequeño y que generalmente se da en aquellos pacientes que tienen cretinismo, en aquellos pacientes que tienen pobre desarrollo intelectual. Entonces, de esa forma podemos nosotros determinar la forma que tiene el paciente y el tamaño del cráneo del paciente. Por otro lado, cuando nosotros evaluamos la cabeza, primero tenemos que hacer una adecuada anamnesis, ¿no? Entonces tenemos que realizar preguntas pertinentes para conseguir los síntomas que nos interesan del paciente. Y en la cabeza el síntoma más común, ¿cuál es? El dolor
la cefalea. Cuando nosotros hablamos de dolor o de cefalea, debemos detallar bien las características que tiene este síntoma, ¿no? Debemos aclarar, precisar la aparición, la localización, la intensidad, la característica del dolor, si incrementa o no incrementa con algo, si atenúa o no atenúa con algo. Todas esas cosas debemos nosotros plasmarlas en la historia clínica después del interrogatorio. Y entonces cuando hablamos de dolores, el dolor puede estar acompañado también de otros síntomas. Importantísimo cuando un paciente tiene dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos, ¿no? Para poder determinar o descartar la posibilidad de que haya un síndrome de hipertensión endocraniana. La fotofobia, muy característica de la jaqueca o de la migraña, las alteraciones visuales o fiebre y los factores desencadenantes del dolor de cabeza. Porque el dolor de cabeza puede ser primario, cuando está localizado o su origen es propiamente en la cabeza, o puede ser secundario cuando otra patología está afectando de forma secundaria y está provocando este dolor de cabeza. Entonces, si nosotros queremos considerar algunos tipos de dolor de cabeza, tenemos a la jaqueca o migraña, que generalmente tiene una característica hereditaria y que está desencadenado por algunas alteraciones neurovasculares o del sistema nervioso. Generalmente está ubicado en un solo lado, se acompaña de náuseas, fotofobia y es intolerante al ruido. Todas esas cosas hay que precisarlas cuando un paciente tiene dolor de cabeza, ¿no? Para poder determinar cuál es el origen de esa cefalea. Porque muchas veces pudiera ser secundaria también a la hipertensión arterial. Y esto es producida, ¿por qué? Porque las arterias intracraneanas se distienden, se dilatan. ¿Y cuál es la característica principal de esto? Que generalmente se presenta cuando el paciente se acuesta, cuando está echado en las noches. Y cede o disminuye cuando el paciente se para, ¿no? Con la bipedestación. Otras veces este dolor de cabeza puede ser secundario a tumores cerebrales que comprimen las fibras y estiran los vasos endocraneales, ¿no? Este tipo de dolor empeora con el movimiento y calma cuando el paciente descansa. Otro dolor de cabeza también que no es infrecuente es la provocada por la hemorragia subaranoidea, que es un dolor característico muy, pero muy intenso, y que muchas veces hace que el paciente grite de dolor. Se presenta de forma súbita o repentina e incluso el paciente puede perder la conciencia. Y cuando nosotros lo examinamos, encontramos cierta rigidez de nuca, ¿no? Porque la sangre de alguna forma irrita las meninges. La cefalea secundaria, la meningitis también, ¿no? El dolor es moderado, intenso, pero generalmente el paciente tiene características de infección. Viene acompañado con cuadros respiratorios o febriles que poco a poco han ido ocasionando trastornos de sensorio y cefalea constante y permanente. Al igual
que la hipertensión, la hipotensión también puede provocar cefalea, ¿no? Porque hay tensión, menos tensión del líquido cefalorraquídeo, y eso hace que se produzca, pues, tracción. ¿En quienes vemos con gran frecuencia este dolor de cabeza? En aquellos pacientes que han sido sometidos a raquicentesis, a punciones lumbares, en donde ha disminuido la presión del líquido cefalorraquídeo, la presión intracraneal. En otros pacientes podemos encontrar que lo delimitan tan bien que se señalan el ojo, ¿no? Me duele el ojo, doctor, de tal forma que no lo tolero, no lo aguanto. Si son pacientes de edad avanzada, hay que sospechar que podría tratarse de glaucoma, que hay un aumento repentino de la tensión intraocular y eso está provocándole este dolor tan agudo a nivel ocular. Cuando nosotros tenemos algún tipo de inflamación, sobre todo a nivel respiratorio alto, también potencialmente podríamos desarrollar una inflamación de los senos paranasales y en esos casos también provoca dolor, ¿no? En otros pacientes se va a provocar por osteoartrosis compresión de las 3 primeras raíces cervicales que van a originar dolor cervical irradiado hacia la cabeza. También tenemos las neuralgias, sobre todo la neuralgia del trigémino o del ganglio de Gasser, ¿no? Que tiene una presentación característica de una sola hemicrania y que se irradia por las diferentes ramas del trigémino, tanto del oftálmico, del maxilar superior como del maxilar inferior. En otras circunstancias y como consecuencia de traumatismos, podemos escuchar del paciente que se queja de dolor en la bóveda craneana, pero secundaria ¿a qué? A un golpe, a una herida, a una contusión, ya sea de piel, del cuero cabelludo, del tejido celular subcutáneo o incluso hasta de compromiso óseo a nivel craneano. Entonces, cuando los pacientes nos dicen esto, nosotros tenemos que ser muy acuciosos para tratar de evaluar todas estas formas de dolor de cabeza y no olvidarse de utilizar la mnemotecnia Alicia para dolor, ¿no? Alicia. Eso les va a poder dar a ustedes mayores precisiones en cuanto a las características para poder determinar frente a qué cosa estamos. Durante el examen físico de cabeza debemos ver, pues, tanto en la cabeza como en las características que encontremos, la forma, la situación, el tamaño, la consistencia, los movimientos, los puntos dolorosos, el sistema linfático, cómo está distribuido el cuero, el cabello y cómo se encuentran las glándulas, tanto sudoral como sebáceas. De tal forma que si nosotros encontramos, por ejemplo, un nódulo en la cabeza, tenemos que describir ese nódulo, qué forma tiene, en dónde está situado, de qué tamaño es, tratar de precisar el tamaño, cuál es la consistencia, se mueve o no se mueve, duele o no duele, si está acompañado o no de una inflamación perilesional o está acompañado de una inflamación ganglionar. Si está en el cuero cabelludo, cómo se encuentra
la distribución del cabello alrededor de este. Y si está, pues, en alguna otra zona, cómo está la glándula que se encuentra, ¿no? Si está inflamada o no. Yo creo que estas características en el examen físico deben desarrollarlo para cualquier tipo de lesión o de manifestación objetiva que tenga el paciente. Si es una cicatriz de igual forma, ¿no? Forma, situación, tamaño, consistencia, todas esas cosas. Así es como deberíamos describir desde el punto de vista signológico cualquier tipo de característica que pudiera tener el paciente. Y cuando nosotros evaluamos cabeza, tenemos que evaluar la inspección, tenemos que hacer la palpación, en algunos casos y de forma muy infrecuente la percusión y muy rara vez la auscultación. Para nosotros evaluar la cabeza, debemos colocar a la paciente sentada frente a nosotros de tal forma que su cabeza esté un poco por debajo de la nuestra y que nos permita observar todo su cuero cabelludo y toda su cabeza, ¿no? Entonces debemos precisar y objetivar cómo está, en qué condiciones está el cuero cabelludo, si hay o no algunas nodulaciones, si hay signos o no de pérdida de cabello, y si lo hubiera, de qué tipo es, si tiene una distribución. Entonces, de esa forma nosotros estamos buscando lesiones en el cuero cabelludo, ¿no? Buscando cicatrices, nódulos, lipomas, forúnculos, hematomas. Si estamos sospechando la posibilidad de un traumatismo, tenemos que buscar, ¿no? Ver cómo es el cabello, analizar su cantidad, su distribución, su color, su textura. Preguntarle al paciente si es que usa o no tintes, porque muchos de estos productos pueden afectar el cabello, la caída y su textura. Si el cabello es escaso, seco y quebradizo, como por ejemplo lo observamos en el hipotiroidismo y en la anemia severa, ¿no? Y ver, por ejemplo, esta característica, que en el paciente varón es una alopecia androgénica, ¿no? Sin embargo, cuando esta misma calvicie se ve en las mujeres, es porque tienen un síndrome hiperandrogénico, ¿no? Hiperandrogénico. Y vean, por ejemplo, estas úlceras que están acá, una cicatriz, alopecia areata, nódulos que hay que buscar a la inspección. Y para palpar, nosotros utilizamos las yemas, las puntas de los dedos, ¿no? Y con estos empezamos a palpar desde la región frontal hacia la región occipital, de adelante hacia atrás, con ambas manos, tratando de buscar y reconocer si hay o no anormalidades. ¿Cómo está ese cráneo? Si es blando o no, para tratar de percibir con nuestras yemas si hay depresiones, hundimientos, fracturas, salientes, nódulos, quistes. Eso es lo que estamos tratando de hacer al palpar de esta manera. Y observen ustedes la posición de la paciente. Está sentada un poco por debajo de la altura de la cabeza del médico, de tal forma que nos permita inspeccionar y palpar adecuadamente. Si nosotros queremos medir el perímetro cefálico, debemos pasar una cinta métrica desde la protuberancia occipital externa y pasarla por la glabela, ¿no?
El perímetro cefálico mide en un recién nacido 36 centímetros, mientras que en un adulto llega a medir hasta 55 centímetros. Y lo que habíamos estado comentando, la percusión es poco utilizada, muy poco utilizado, excepto cuando hay un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? En esos casos se coloca el oído al cráneo del paciente y se percute al lado opuesto. Pero también lo podemos utilizar cuando estamos sospechando la posibilidad de una sinusitis y comenzamos a percutir, ¿no?, la región supraciliar, la región malar o la misma región nasal, buscando puntos dolorosos que nos obliguen a pensar en que hay una inflamación aguda y que se trata de una sinusitis. Lógicamente que para sospecharlo, el paciente tiene que tener una sintomatología que nos obliga a pensar en ello, ¿no? La auscultación normalmente, como les repito, no se utiliza. Sin embargo, podríamos encontrar una tumoración del cuero cabelludo o de las partes blandas que nos obliga a pensar que podría tratarse de un hemangioma o de una malformación arteriovenosa y que está protruyendo a nivel de los tejidos blandos en la bóveda. Y al pensar ello, ponemos el diafragma y podríamos escuchar si es que hay o no algún tipo de soplo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la frente, ¿no? Ustedes ya saben que la frente está situada desde la parte superior o desde la parte más inferior del cuero cabelludo, de los folículos pilosos, hasta la región de las cejas, ¿no? Y la frente nos da muchos datos importantes muchas veces a la inspección. Y podemos nosotros, por ejemplo, diagnosticar una parálisis periférica del nervio facial cuando vemos que ha desaparecido líneas transversales, pero de un solo lado. Entonces, eso es sinónimo de parálisis facial, ¿no? Si nosotros encontramos, por ejemplo, una persistencia del entrecejo, como esta figura, del entrecejo fruncido y los pliegues longitudinales de forma permanente, esto es característico de las personas muy preocupadas, depresivas. En otras circunstancias vamos a observar que se van a presentar lesiones costrosas en un fondo eritematoso, unilaterales, y que afectan solamente la parte frontotemporal. Y en ese caso estamos hablando de un herpes zóster facial que afecta solamente la rama oftálmica del nervio trigémino, ¿no? En otras oportunidades vamos a encontrarnos frente a pacientes en los cuales hay pérdida de los folículos pilosos y uno de las pérdidas a nivel de las cejas, ¿no? Cuando hay pérdida de los folículos pilosos de la ceja, hay que pensar que se trata de un paciente que está recibiendo quimioterapia, ¿no? Otras veces vean ustedes cómo el paciente pierde solamente la cola de la ceja, ¿no? No tiene esa puntita en que terminan las cejas, y esto es característico de aquellos pacientes. Actualmente no se ve con tanta frecuencia, pero hace unos 50 años, en donde era muy común la sífilis, entonces era característico encontrar. También lo podemos encontrar en el hipertiroidismo. Continuamos bajando y nos vamos hasta los párpados. Y los párpados, cuando uno hace una inspección, podemos ver que algunos pacientes tienen párpados característicos, como por ejemplo la presencia de epicanto
en aquellos pacientitos que padecen de síndrome de Down. O nos puede venir un paciente con un hematoma en el párpado, ¿no? Producto de un accidente o de una caída o de repente de un golpe, y que hace que esto se extienda hasta las regiones preorbitarias. Asimismo, los párpados también pueden tener alteraciones en su posición, ¿no? Y por ejemplo, observen ustedes esta imagen. El crecimiento de las pestañas normalmente debería ser hacia afuera. Sin embargo, vean ustedes este ojo. El crecimiento de las pestañas es hacia adentro. Y ese crecimiento hacia adentro hace que se produzcan úlceras y erosiones a nivel de la conjuntiva, provocando también úlceras a nivel corneal. Entonces, el crecimiento de las pestañas hacia adentro se le conoce como triquiasis. Pero cuando, por ejemplo, no se trata del crecimiento, sino de que hay una alteración en el borde del párpado y el párpado está invertido hacia adentro, estamos hablando de entropión, ¿no? De entropión. Y esto también, al igual que la triquiasis, puede provocar irritación y úlcera corneal. Algunos pacientes pueden nacer así, tienen un origen congénito, y otros pueden ser secundarios a un accidente que ha dejado una cicatriz o el propio envejecimiento hace que el párpado se vierta hacia adentro. Por otro lado, cuando el párpado está evertido hacia afuera, se le conoce como ectropión, ¿no? Y asociado a esta eversión, el paciente tiene pues lagrimeo constante, epífora, y esto también puede ser o congénito, o cicatricial, o senil. Podemos tener también alteraciones de la motilidad de los párpados. Y en algunos casos, vean ustedes, ¿no?, cómo el ojito puede caer. Y a esto se conoce como ptosis. Y recuerden ustedes que cuando hay compromiso palpebral con caída unilateral, ptosis palpebral, eso significa que hay compromiso del nervio oculomotor, del tercer par. Cuando es bilateral, hay pérdida de la fuerza de los párpados y hay caída de los dos párpados, hay que pensar en miastenia gravis. La hendidura palpebral también puede estar alterada. Y por ejemplo, en el síndrome de Porphyr, por irritación simpática cervical, lo que vamos a observar es midriasis. Miren ustedes, comparen este ojo con el otro. Acá hay midriasis y exoftalmos de un solo lado, unilateral. Pero también podría ser aumentada de forma bilateral en un paciente que tiene hipertiroidismo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos aumento en la hendidura palpebral de forma unilateral y por el otro, aumento de la hendidura palpebral bilateral. ¿Y cuándo puede estar disminuida? En el síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿no?, por parálisis simpática cervical. Y esto se acompaña de miosis y también de enoftalmia. Y este ojito de acá no está ocluido del todo, no puede ocluir del todo, por lo que se conoce como lagoftalmos, ¿no? Si nos enfocamos a las regiones propiamente de los párpados, vamos a encontrar que acá pueden haber lesiones inflamatorias, llamado también blefaritis, ¿no? O pueden haber orzuelos cuando se inflama la glándula de Molo de 6, ¿no? Observen ustedes su ubicación
es en el borde externo del párpado y existe una especie de colección purulenta con un halo eritematoso alrededor y esa zona está tumefacta. A diferencia del chalazion, que es la inflamación de la parte interna y de otra glándula, la glándula de Meibomio, ¿no? Que comienza a incrementarse e incluso puede ser de manera crónica y obstruye el conducto lacrimal. La dacriocistitis, vean ustedes el conducto lacrimal, cómo está muy inflamado la parte superior. Esta inflamación puede ser crónica o aguda y el párpado inferior también presenta signos de inflamación. Como está ocluido el conducto lacrimal, la lágrima se cae y hay un lagrimeo constante. Nuevamente, para enseñarles el herpes zóster que afecta a la rama oftálmica, ¿no? La característica del herpes zóster es que siempre el daño es de un solo lado. Nunca se pasa hasta el otro lado, siempre es de un solo lado. Asiente en la región que asiente. Pudiera ser facial, torácica, abdominal o de miembros inferiores. En párpados también podemos ver algunas tumoraciones. Por ejemplo, van a observar ustedes que esto es frecuente en algunos pacientes, ¿no? El acúmulo de lípidos y de preferencia en donde, en los ángulos internos de los párpados. A esto se conoce como santelasmas. Otras veces, y sobre todo en los pacientes de edad, lo que vamos a ver son tumores de origen maligno que crecen lentamente, ¿no? Epiteliomas vasocelulares o espinocelulares. Los párpados pueden hincharse, edematizarse y por lo tanto pueden tener diferentes presentaciones. Por ejemplo, el edema puede ser infeccioso cuando es componente y parte agudo de la enfermedad de Chagas, cuando recién la chirimacha hizo la inoculación. Vean ustedes, chagoma cuando es en extremidad y chagoma cuando es en cara, ¿no? En los procesos alérgicos generalmente es bilateral. En los pacientes renales que padecen de síndrome nefrótico, vean ustedes cómo el edema es bilateral y es más notorio al despertarse y conforme va pasando el día, este disminuye. En el hipotiroidismo, el mixedema presente en ambos párpados no mejora durante el día. Muy bien. ¿Y qué vamos a observar nosotros en los ojos? ¿Qué vamos a revisar en los ojos? ¿No? De forma directa, nosotros cuando miramos a un paciente rápidamente podemos darnos cuenta de qué color es su conjuntiva. De qué color es la conjuntiva. Y muchas veces vemos que la conjuntiva vulvar es de color amarilla. Y entonces diremos, este paciente tiene una fase ictérica, ¿no? Pigmento amarillento. O podemos también observar que el paciente tiene una conjuntiva muy pálida, muy pálida, ¿no? Nosotros evertimos con nuestros dedos el párpado hacia afuera y vemos que la coloración es muy pálida y decimos, este paciente está anémico. Por otro lado, podríamos observarle los ojos y en los tiempos en donde hay conjuntivitis, pandemia de conjuntivitis, vemos unos ojos enrojecidos
con inyección conjuntival, propios pues de las conjuntivitis virales. En otros casos, también es frecuente observar esta coloración rojiza de sangre que se extravasó de un vasito de la submucosa conjuntival, a lo cual se le conoce como hemorragia subconjuntival. Otras veces es también frecuente observar estas carnosidades que están por fuera de la pupila y a los cuales se les conoce con el nombre de pinguécula, o esto de acá, esta carnosidad que ya se metió hacia la pupila y que se conoce como pterigion, ¿no? Y cuando hay poca secreción lacrimal, ojo seco, entonces estamos hablando de seroftalmia. Si seguimos evaluando los ojitos, vamos a ver, por ejemplo, el arco senil. Vean ustedes este halo blanco alrededor de la pupila, del territorio de la pupila, entre el límite entre la esclera y la córnea, ¿no? Son los halos seniles que se van a presentar en aquellos pacientes de edad avanzada y en los pacientes también portadores de dislipidemia o enfermedades cardiovasculares. Y por el otro lado, vamos a tener el anillo de Kayser-Fleischer. La ubicación es la misma que del arco senil, pero el color es parduzco y se aprecia de manera más ancha y se observa en aquellos pacientes que son portadores de enfermedad de Wilson, ¿no? Vean ustedes cómo de perfil este ojo, esta córnea protruye. No es un globo ocular normal, sino está protruyendo como si fuera una bala. A esto se llama queratocono, ¿no? Cuando protruye de esta forma. Y en este lado, acá tenemos una queratitis, que puede ser bacteriana o de origen viral. Y miren ustedes, acá hay una úlcera corneal, que generalmente tiene origen traumático, ¿ya? Y por el otro lado, vean ustedes esta inflamación, es una iritis o iridociclitis, ¿no? Recuerden ustedes que las pupilas deben ser circulares y céntricas, y ambas tienen que ser de igual forma y tamaño, simétricas. Las pupilas se deben dilatar en la oscuridad y deben disminuir cuando hay una luz fuerte, ¿no? Debe disminuir. Cuando la pupila aumenta de tamaño, a eso se le conoce como midriasis. Y cuando la pupila disminuye, se lo conoce como miosis. El tamaño normal es entre 2 a 5 milímetros. Cuando no hay asimetría entre las dos pupilas, se denomina anisocoria. Y cuando se presenta un borde irregular, se denomina discoria. Las pupilas deben ser circulares, simétricas y fijas, de bordes regulares, pero muchas veces no están céntricas y están con un movimiento oscilatorio, y a eso se conoce con el nombre de nistagmos. Cuando vemos nariz, primero nos enfocamos a ver tamaño, forma, coloración, y muchas veces podemos detectar lesiones dermatológicas como por ejemplo la rosácea, ¿no? En donde la nariz está enrojecida y tiene una base totalmente eritematosa, ¿no? Entonces a esto se conoce como
rosácea. Sin embargo, la rosácea puede complicar la nariz y lo lleva a este tipo de deformación. Y a esto se conoce como rinofima. Otras veces esta nariz también es atacada por el acné, sobre todo en los adolescentes, y en los cuales podemos observar pues, puntos negros, comodonos, pústulas, lesiones nódulo ulcerosas y quísticas, ¿no? Y en otras circunstancias también hay que observar la simetría de la nariz, porque muchas veces pudieran tener desviación del tabique nasal, vean ustedes acá, y esto va a provocar obstrucción nasal. Como les había comentado hace un momento, la palpación y la percusión entre las cejas, la raíz nasal y sobre los senos generalmente está relacionado con sinusitis. Si examinamos boca, en boca podemos a la inspección ver su posición, la simetría de las comisuras o el descenso o el levantamiento de la comisura labial. Recuerden ustedes que cuando un paciente tiene parálisis facial, la parte sana jala y la parte enferma que no se contrae cae. En todo caso, esta paciente tiene una parálisis facial periférica del lado derecho. ¿Ya? Del lado derecho. También debemos observar qué cosa, la coloración que tienen los labios. Los labios tienen una coloración rosada, rosadita, ¿no? Los labios sanos. Sin embargo, cuando el paciente está anémico, esta coloración rosada decae y vamos a ver una palidez característica, pues, de la anemia. En otras oportunidades, podemos ver cianosis bucal, cianosis de labios, ¿no? Cuando un paciente, por ejemplo, tiene shock o está chocado, entonces ese paciente va a tener una coloración violácea de los labios y a eso se conoce como cianosis, labios azulados. Otras veces va a tener estas manchitas, observen ustedes, como puntitos en los labios y se da justamente cuando estamos frente a una síndrome de Pez-Jägers. Otras veces vamos a tener lesiones tumorales en los labios, tumores que pueden ser benignos o malignos y los vamos a observar como bultitos que se presentan en los labios, ¿no? Y muchas veces pueden ser carcinoma, chancro, mixoma o fibroma o lipoma. Y esto sí probablemente lo hayan visto ustedes, es muy frecuente, las lesiones herpéticas. Vean la característica de su forma racimada y cómo microvesículas van confluyendo, van juntándose, ¿no? Todas son del mismo color y estas microvesículas tienen una secreción cerosa, ¿no? Cerosa, y son dolorosas y se desarrollan generalmente a un solo lado, ¿no? Por otro lado, van a tener ustedes estas lesiones, las famosas boqueras, en el término médico sería una estomatitis angular, y que se presenta por anomalías dentarias, candidiasis, falta de vitamina B12 o por mala oclusión de los dientes. En la boca también podríamos encontrar arañitas vasculares, pequeñas dilataciones de vasos sanguíneos que son muy pequeños, menores de 1 milímetro de diámetro, ¿no? Entonces, cuando se presenta esto, una telangiectasia labial, se les conoce como arañita vascular, asociado a epístasis, sangrado de la nariz, esto generalmente
nos orienta a pensar en la enfermedad de Rendu-Osler-Weber, ¿no? En otras circunstancias, la boca el paciente no lo puede abrir bien. ¿Por qué? Porque la boca está dura, tiene dificultad para poder abrir la boca. La boca es una boca chiquita, como de muñeco, ¿no? Y esto se presenta cuando el paciente tiene esclerodermia. Y vean ustedes estas lesiones de acá. Si nosotros abrimos con un bajalenguas la boca y nos vamos hacia la parte interna del carrillo, a la mejilla, el carrillo es la parte interna de la mejilla, vamos a observar estas manchitas, vean ustedes, blanquecinas, que tienen un fondo eritematoso. A esto se llama manchas de Koplik, que son patognomónicas de la erupción aguda del sarampión. Entonces, cuando ustedes estén sospechando sarampión, tienen que aperturar la boca y buscar en el carrillo las manchitas de Koplik. Por otro lado, vean ustedes este ribete de Burut, ¿no? Vean ustedes. En las encías se tiende a manchar. Esto se da en la intoxicación por plomo, ¿no? Pacientes que tienen intoxicación por plomo comienzan a evacuar el plomo por la saliva y este reacciona con los alimentos y se torna de este color negruzco, oscuro, y se queda impregnado en la parte superior de los dientes y las encías. Nuevamente las máculas hiperpigmentadas que nos hacen pensar en síndrome de Peutz-Jeghers. Una periodontitis que se origina por inflamación de la gingiva. Acá una leucoplasia. Vean ustedes, la leucoplasia tiene una apariencia blanca. Son signos paraneoplásicos, ¿no? Y acá la candidiasis, ¿no? Que se presenta cuando un paciente está inmunodeprimido. Y esto de acá es la gingivitis, ¿no? Y esta protrusión que está acá es el épulis. Y esto, se llama hipertrofia gingival. Vean ustedes cómo es el crecimiento de las encías, de la mucosa de las encías, cómo ha crecido, se ha desarrollado tanto, y esto generalmente es secundaria, ¿no?, al tratamiento. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en aquellos pacientes que convulsionan y que toman de forma crónica la difenilhidantoína, ¿no? También lo podemos encontrar en las embarazadas o en la leucemia. Pero en los pacientes que convulsionan sí es muy frecuente ver esto. Es un efecto adverso de la difenilhidantoína, la hipertrofia gingival. Seguimos en la boca y ahora vamos a examinar la base, el piso de la boca, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos acá? Tumoraciones, por ejemplo, lesiones induradas. Acá vemos una imagen muy característica de una sífilis primaria. Una lesión ulcerada, única, indolora, con bordes también duros, indurados. Y miren, debajo de la lengua, la ránula, ¿no? Es una tumefacción que se forma por la ruptura del conducto de la glándula salival. Y acá en lengua, el carcinoma escamoso, ¿no? Un carcinoma escamoso. En boca, ¿qué vamos a ver? Paladar y fauces. Vean ustedes este paladar en ojival, en donde se aprecia que es alargado y profundo el paladar blando.
es profundo, ¿no? Y vean acá estas manchas en el paladar blando, petequias. Se presenta porque el paciente es alérgico a alguna cosa o en la endocarditis también infecciosa, cuando emboliza hacia estas zonas, o la coloración amarillenta de la lengua en un paciente que es portador de una ictericia. Y las amígdalas hipertróficas con criptas amigdalianas. Y acá tenemos a la difteria, que es una enfermedad infecciosa, bacteriana, ¿no? Vean ustedes, son láminas. Y acá tenemos un absceso periamigdalino. Vean ustedes cómo esa amígdala se ha inflamado de tal forma y ha cambiado su coloración. Y la cripta amigdaliana contiene pus. Eso tenemos que revisar. Y en lengua tenemos que ver el tamaño. Hay lenguas que no pueden salir muy bien y que no pueden utilizarse bien y que se están como macroglosia, ¿no? Como macroglosia. En la inspección también tenemos que ver el dorso de la lengua, ¿no? El movimiento de la lengua, si alarga o no alarga. Acá en esta lesión, por ejemplo, es un carcinoma de lengua, un hemangioma de lengua, una lengua geográfica, una lengua saburral, ¿no? Y por último, una lengua vellosa, ¿no? Por crecimiento de las papilas gustativas y cambios en la coloración por deficiente higiene bucal. También debemos evaluar en boca las glándulas salivales. Vean ustedes la hipertrofia de las glándulas parótidas. Si es unilateral, probablemente sea bacteriana. Si fuera bilateral, a eso le llamamos paperas, ¿no? Y su causa es viral. También tenemos que este tipo de glándulas, por sus conductos, pudieran formar cálculos, ¿no? Litiasis del conducto de Sten y puede causar esto y tumefacción e inflamación de la glándula, pero cuando se libera, rápidamente disminuye. Y hay otras patologías sistémicas que pueden provocar también hipertrofia bilateral, como por ejemplo el alcoholismo crónico. Observen ustedes a los pacientes que toman mucho, que son bebedores constitucionarios, ellos tienen hipertrofia bilateral de la parótida, ¿no? O en el síndrome de Sjögren, o en el síndrome de Mikulicz, ¿no? En ambos casos van a presentar, acompañado al aumento de la parótida, tumefacción y del edema del párpado, perdón. Y en oídos, de igual forma, hay que evaluar observando. Ustedes recuerdan que el oído se divide en oído externo, oído medio y el oído interno. Y lo primero que vamos a observar nosotros es el pabellón auricular, su posición. La posición del pabellón auricular debe ser similar a la altura del borde externo del ojo. Esa debe ser su posición, ¿ya? Debe tener una forma fetal, simétrica, no debe estar eritematosa. Sin embargo, muchas veces el borde puede encontrarse totalmente eritematoso e incluso pudiéramos observar algunas veces algunas tumoraciones que se presentan allí. ¿Alguien se acuerda? En la última semana hubo una noticia de un congresista que falleció y tenía este borde. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Ninguno? Entonces, miren ustedes cómo de forma indirecta
y dicen que tiene una sensibilidad y una especificidad de hasta 70%, lo relacionan a esto, ¿no? Al lóbulo coronario. Miren, como hay una rayita acá. El paciente que presenta esto significa que tiene de fondo ateroesclerosis coronaria y que tiene factor de riesgo para presentar en algún momento complicaciones coronarias. El congresista Nano Guerra, ¿se acuerdan? Muy bien, eso es en cuanto a cabeza. Cuando nosotros examinamos el cuello, también tenemos que hacerlo de la misma forma, utilizando nuestros 4 pasos: inspección, palpación, percusión y auscultación. Vean ustedes, el cuello también tiene un soporte, una base ósea, constituido también por tejidos, vasculatura, músculos y por último la piel, ¿no? Y el paciente, cuando estamos refiriéndonos a cuello, hay que hacer una adecuada anamnesis. Y lo que nos puede decir es que viene por una sensación de opresión, disfagia, disglusia, disfonía, afonía, o porque tiene una simetría, o porque se contracturó, o por la aparición de una tumoración, o porque siente latidos a nivel del cuello, o ustedes pudieran evidenciar frémitos, soplos o estridor laríngeo. Entonces hay que evaluar ganglios, tiroides, carótida, venas. Cuando evaluamos cuello, nosotros tenemos que inspeccionar de forma directa y lateral y posterior también, anterior, posterior y lateral al cuello, para ver si hay alguna característica que nos llama la atención. Algunas veces la morfología, que debería ser una L, ¿no?, a nivel cervical, está alterado y puede la cabeza estar en mala posición como consecuencia de este problema a nivel cervical. Y vean ustedes cómo en el síndrome de Klippel-Feil el cuellito está muy cortito, y esto se da porque hay ausencia de las cervicales superiores. Vean ustedes en el síndrome de Turner, el cuello es un cuello alado porque hay membranas a nivel cervical, ¿no? Y en este caso hay una alteración en la posición de la cabeza porque esta paciente tiene una tortícolis congénita que va a provocar inclinación lateral de la cabeza porque hay acortamiento del músculo esternocleidomastoideo. Si nosotros queremos palpar el cuello, dependiendo de lo que querramos examinar, vamos a utilizar nuestros dedos. Y muchas veces tenemos que ponernos en la parte posterior del paciente. Y esta maniobra se llama maniobra de Kervain. ¿Qué evaluamos? Evaluamos músculos para saber si el paciente tiene o no contractura cervical, trapecios, ¿no? Hacemos que el paciente incline, lateralice y rote el cuello. También podemos ubicar entre los fascículos del esternocleidomastoideo los paquetes vasculonerviosos y la carótida primitiva yugular y el nervio neumogástrico. ¿Recuerdan ustedes esto? Es simplemente los triángulos que tenemos a nivel del cuello. El triángulo anterior, que a su vez está dividido en 2 triángulos, el triángulo carotidio y el triángulo muscular. El triángulo carotidio tiene como límite el borde inferior de la mandíbula, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y el músculo omohioideo. ¿Y qué contiene? ¿Qué cosa hay en este triángulo?
Está la bifurcación de la carótida, la vena yugular interna, el neumogástrico y el hipogloso. Asimismo, en el triángulo anterior vamos a tener el triángulo muscular. Este es el triángulo muscular, cuyo límite es la línea media de la región cervical, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y el músculo omohioideo. ¿Qué contiene? Acá en esta zona están los lóbulos de la glándula tiroides, paratiroides, el esternoioideo, el tiroideo y la tráquea. La tráquea. En el triángulo posterior, nosotros vamos a tener dos triángulos también, el triángulo occipital, miren ustedes este triángulo, que está limitado por el esternocleidomastoideo, el trapecio y el vientre posterior del omohioideo. ¿Qué contiene? El espinal, la arteria occipital, el nervio mastoideo y el grupo ganglionar. Y también tenemos el triángulo supraclavicular, este triángulo pequeñito, cuyos límites son el esternocleidomastoideo, la clavícula y el vientre del omohideo posterior. ¿Qué contienen? El escaleno anterior, plexo braquial, la arteria subclavia y la vena subclavia. Si yo quiero examinar ganglios, me ubico delante del paciente, ¿no? Y comienzo con mis manos a palpar, con mi yema de mis dedos a palpar, ¿no? Deslizando suavemente mis dos dedos de adelante hacia atrás y buscando las cadenas ganglionares. En ocasiones podemos encontrar nodulaciones o tumoraciones que nos pueden hacer confundir, y estas generalmente derivan de estructuras tendinosas o vasculares o quistes de glándulas, por ejemplo, los quistes braquiales, que se ubican generalmente en el tercio superior del cuello, y quistes tiroglosos, pero que se ubican en la línea media. Quistes braquiales, branquiales y quistes tiroglosos. Para hacer un diagnóstico del ligoma ístico hay que considerar tanto su ubicación como su translucidez. Y de esta forma nosotros palpamos los ganglios. Miren ustedes cómo los 2 o 3 dedos primero palpan en la región submentoniana, palpan a los costados de la región submentoniana por la parte amigdalina, y posteriormente a eso comenzamos a buscar las cadenas ganglionares laterales y recorremos alrededor del esternocleidomastoideo. Después vamos hacia la región occipital a buscar los ganglios occipitales, la región auricular o mastoidea y las supraclaviculares. Un ganglio normal debe medir máximo 1.5 centímetros. Su consistencia es blanda, renitente, no debe doler, tiene una superficie lisa y es móvil. Si nosotros encontramos ganglios aumentados de tamaño con características no propias, por ejemplo, consistencia pétrea, irregulares, pegadas, que no se pueden movilizar, entonces eso nos hace pensar de un compromiso neoplásico. Estas son las primeras causas de masas cervicales. En el triángulo anterior, en la línea media, bocio o nódulos tiroideos, el quiste tirogloso y el quiste dermoide. En la cara lateral, el quiste braquial, el higroma quístico y el divertículo faríngeo. Y en el triángulo posterior se encuentran todas las que están relacionadas a neoplasias, a linfomas, a metástasis, ¿no? Adenitis tuberculosa, adenitis inflamatoria de cualquier etiología. ¿Se acuerdan ustedes que hay un ganglio característico que es el ganglio de Birkhoff, que es el ganglio satélite del cáncer gástrico y que se ubica en las regiones supraclaviculares? Asimismo, cuando nosotros observamos
tumoraciones muy grandes supraclaviculares en un paciente que está cursando con tuberculosis. A eso se conoce con el nombre de escrófula. La adenitis tuberculosa se llama escrófula. Bueno, con respecto al examen de arterias, las arterias generalmente no son visibles, ¿no? Cuando un paciente está en reposo físico y mental, los latidos y si son visibles, son muy tenues. Los latidos carotídeos que suceden son muy tenues, salvo que el paciente pues sea muy delgado, ¿no? Muy delgado, tenga una contextura atlética. Entonces, en esos casos sí se puede evidenciar un poco más claro los latidos carotídeos. Cuando un paciente hace esfuerzo o está hiperemotivo, ¿no? Entonces, a veces se logra observar latidos más netos y amplios. Lo mismo sucede en aquellos pacientes que nos vienen con crisis hipertensivas y en los cuales, ¿no?, se nota el latido carotídeo. Y muchas veces esto es porque el paciente no tiene la distensibilidad adecuada en las arterias y ya no soporta las arterias, son arterias ateromatosas, ¿no? A veces podríamos encontrar nosotros algunas comunicaciones congénitas, como por ejemplo las fístulas arteriovenosas persistentes o los conductos arteriosos, que nos dan la posibilidad de ver cómo late la carótida, ¿no? Lo que sí es más frecuente es la disminución o ausencia de los latidos carotídeos, incluso cuando uno los palpa. Y esto de forma indirecta nos está diciendo que hay una obstrucción y generalmente esta obstrucción es secundaria a ateroesclerosis. Y entonces nuestra obligación es pedirle pues un ecodoppler carotídeo, lo cual nos va a decir cuál es el grado de obstrucción que tiene la arteria carótida para poder definir si el tratamiento es médico o va a ser quirúrgico. Los frémitos también se pueden evidenciar, sobre todo cuando hay una obstrucción significativa a nivel de la carótida, ¿no? Entonces hay un frémito como un ronroneo de gato que se da en la carótida, ¿no? El conducto arterioso persistente, que ya lo habíamos dicho, y las fístulas aortopulmonares también pueden producir frémito, ¿no? Muchas veces cuando estamos frente a estos pacientes en los cuales sospechamos una patología carotídea, los hacemos que giren al lado contrario y ponemos también nosotros el diafragma del estetoscopio para ver la posibilidad de auscultar un soplo a nivel carotídeo, ¿no? Entonces buscamos, si hay soplo significa que hay una estenosis, una estrechez. Y no podemos olvidarnos tampoco de examinar las venas. Para examinar las venas debemos hacer que el paciente esté pues en un ángulo de 30 a 45 grados, ¿no? Con el cuello algo rotado hacia el lado contralateral para poder observar sobre todo el llenado de las venas yugulares, cómo está, si es una vena yugular que está turgente, llena, repleta o ingurgitada. Eso nos dice que hay dificultad en el retorno venoso, ¿no? Y esto puede estar generado por dos motivos. Uno, que haya un problema a nivel del mediastino o que haya una falla cardíaca de las cavidades cardíacas, ¿no? Es uno de los signos para hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Si queremos examinar la tráquea, nosotros tenemos que utilizar nuestros dos dedos a manera de pinzamiento y por encima, a la altura de la línea media y por encima de la horquilla esternal, comenzamos a palpar lo que se conoce como nuestra manzana de Adán o el cartílago tiroides. Por debajo está la
el cartílago cricoides, y lógicamente allí deberíamos ver la posición de la tráquea y ver si hay o no alguna anormalidad o algún nódulo que nos obligue a pensar de que pudiera haber algún compromiso de tejido blando, una masa cervical, un ganglio, ¿no? Tocamos la tráquea, ¿no? Tocamos la tráquea y podemos mover la tráquea hacia los costados y identificar si hay o no movimiento ascendente y descendente también del cartílago cuando le estamos palpando y lo hacemos tragar saliva. Y por el último, vamos a identificar cómo está la condición de la glándula tiroides. Primero igual, inspección, cómo están los planos anteriores, posteriores y laterales del cuello, si hay o no, algún nódulo que nos obligue a pensar que hay un nódulo tiroideo, ¿no? El paciente generalmente está sentado y nosotros a veces tenemos que ponernos detrás del paciente haciendo la maniobra de Kervain y buscando con nuestros dedos, ¿no? Primero la ubicación de la cartílago tiroides y después el cricoides, encima del cual está pues la glándula tiroides. Buscando si hay nodulaciones o no, si hay dolor, si hay aumento de volumen o de forma anterior también podemos examinar con nuestros dos dedos pulgares de forma simétrica, comparativa, ¿no? Muy bien, doctores, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Si hubiera alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces no se olvide de que en todos los exámenes que ustedes hagan, deben realizar la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Y todo debe estar dirigido el examen físico según lo que ustedes hayan recolectado los datos de la anamnesis. Y la anamnesis debe ser una anamnesis detallada, con toda la sintomatología muy descrita, con todas sus características, para que de esa forma ustedes puedan precisar de acuerdo a lo que presenta el paciente o les dice y orientar su diagnóstico. Recuerden ustedes que hasta cerca del 70% del diagnóstico de un paciente se hace tan solo recolectando datos con la anamnesis. El otro 15%, miren, el 15% es examen físico. Pero ustedes van a ir a hacer examen físico sabiendo lo que están buscando, orientándose, porque si no van a ir a buscar una aguja en un pajar. No van a hacer todo un examen detallado, pero sin saber qué están buscando. Entonces, la anamnesis tiene que orientarlos a pensar en la patología o en el probable diagnóstico que tiene el paciente. Eso no deben olvidar. Muy bien, doctores, muchas gracias por su atención. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Buenas Gracias, doctor. noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Chicos, aún no se retiren. Voy a descargar la lista de asistencia.
Ya, ahora sí pueden salir.